Si visitamos las ruinas de las ciudades romanas localizadas en diferentes partes del imperio, ciudades que fueron construidas muy lejos unas de otras, veremos que se trata siempre de la misma clase de edificios. Por ejemplo, casi todas las ciudades romanas tenían teatros muy similares a este, situado en España. En estos teatros la gente se sentaba en asientos de piedra, el escenario estaba en la parte inferior, y los actores representaban obras con los rostros cubiertos por máscaras. Los actores llevaban máscaras porque así al público le resultaba más fácil entender de qué iba la obra. Otro tipo de edificio que podemos encontrar en la mayoría de las ciudades romanas es el Coliseo. Aquí estamos viendo el Coliseo de Roma. Era una construcción enorme con cabida para 70.000 espectadores. El pueblo de Roma acudía a ver a los gladiadores luchar a muerte con otros hombres y con animales. De hecho, los romanos capturaban en África animales salvajes, como rinocerontes e incluso jirafas, para enfrentarlos a los gladiadores en los coliseos. Y como durante mucho tiempo el cristianismo fue ilegal en el Imperio Romano, los romanos arrojaban a los cristianos a los leones para divertir al pueblo. Además de los coliseos y los teatros, la mayoría de las ciudades romanas tenían unos lugares llamados circos. En Roma, el circo era una enorme pista de carreras donde 200.000 personas acudían a ver las carreras de carros. Los carros tenían 2 ruedas y eran impulsados por la pista por un tiro de poderosos caballos. A los romanos también les gustaba ir limpios, y por eso en casi todas las ciudades del Imperio Romano había baños públicos como este. Eran lugares donde la gente tomaba baños de agua fría o caliente y hacía ejercicio. Los romanos podían disfrutar de los baños públicos porque sus ciudades contaban con excelentes sistemas de suministro de agua corriente, que utilizaban no solo en los baños, sino también para beber y limpiar la ciudad. Es por eso por lo que en las afueras de muchas ciudades romanas pueden verse estructuras que parecen puentes, pero que recibían el nombre de acueductos, y que servían para llevar a las ciudades agua potable, procedente de los ríos que discurrían por las colinas de los alrededores. 1946. Semanas después de las primeras pruebas con bombas nucleares en el atolón Bikini en el Pacífico, un modisto francés, Louis Guéard, crea un nuevo modelo de bañador. Lo denomina Bikini. El mundo aplaude esta atrevida innovación. Causa furor. Pocos saben que los romanos tuvieron la misma ocurrencia 2000 años antes. Pero para nada el bikini es el único ejemplo. El hormigón armado en la construcción, las pinzas quirúrgicas o los estadios deportivos no son resultado de la modernidad. Los romanos ya se habían adelantado. Para admirar las maravillas de la tecnología romana, fijémonos en una ciudad como Nueva York, activa, dinámica, hogar de millones de almas. Como en cualquier ciudad de nuestro siglo, sus habitantes dependen de la tecnología. Calefacción central, aislamiento en las ventanas, cuartos de baño o grifos con agua potable. La ciudad se jacta de una compleja red de carreteras, edificios, recintos deportivos y avanzado instrumental médico. Pero todo esto no tiene nada de moderno. Ya lo desarrollaron los romanos hace 2000 años. En muchos sentidos, de no haber sido por el ingenio romano, la vida moderna no habría sido tal. Roma, península itálica, 2000 años atrás. El centro neurálgico de una de las primeras potencias mundiales. Desde aquí los emperadores regían unos vastos dominios que en su mayor apogeo, en el siglo I de nuestra era, se extendían desde Caledonia en el norte hasta Egipto en el sur. El Imperio Romano dominó Europa durante más de medio milenio, desde el año 31 a.C. hasta su caída en Occidente en el 476 de nuestra era. Pero para que Roma y su imperio sobrevivieran, los romanos tenían que solventar algunos de los problemas técnicos a los cuales también se enfrentan las ciudades actuales.
Al llevarlo a cabo establecieron las bases del futuro. Las gradas de un gran estadio repletas de miles de seguidores animando a su equipo favorito. Para un público forofo es un asunto de vida o muerte. Parece ser un partido de béisbol de los Yankees de Nueva York. En el Coliseo de Roma, la atmósfera debió de ser la misma. La diferencia es que aquí caer eliminado no significa morir en el acto. Era allí, en la Roma del año 80 a.C., donde la sangre corría a borbotones. Retrotraigámonos al momento en el que se inauguró el Coliseo romano. Es una elegante construcción ovalada de 4 pisos. Y es que los romanos no hacían minucias. Con 190 metros de largo por 155 de ancho, en él cabrían 4 Boeing 747. Albergaba a 50.000 espectadores sentados. Aun comparándolo con los estándares modernos, sigue siendo un edificio colosal. Construirlo supuso 9 años, miles de obreros, 100.000 toneladas de roca caliza y 300 toneladas de hierro para ensamblarlas. Los muros interiores y exteriores están construidos con piedra. Pero parte de su estructura se realizó con lo último y más avanzado en hormigón. Sin embargo, no fue una invención romana. Tomaron prestada la idea de civilizaciones más antiguas como por ejemplo la etrusca. Ellos mezclaban piedra caliza, agua, arena y piedrecitas para realizar el mortero. Y era efectivo. Pero no se les ocurra levantar así una casa, no es muy resistente y se deteriora con el tiempo. Pero las mentes pensantes romanas solucionaron el problema añadiéndole un ingrediente que hacía más duro el hormigón. Un elemento forjado en el magma de un volcán. El componente en cuestión se llama pozzolana y era una ceniza volcánica extraída de las laderas del Vesubio, al sur de Italia. Los romanos llamaron a este producto milagroso cementum, y de ahí la palabra cemento. Pero eso no es todo. Añadiendo piedrecitas a la mezcla, creaban un hormigón duro y amoldable. Un laberinto de túneles y enrejados situados bajo su suelo de madera escondía a cientos de animales salvajes y a gladiadores, esperando su combate a muerte. Algunas veces la parte central se rellenaba de agua para parodiar batallas navales. Sin embargo, dejaron de hacerlo porque el agua estaba minando los cimientos. Las luchas en el foso duraban horas y con una temperatura veraniega que alcanza en Roma los 38 grados, el agotamiento por calor era el principal inconveniente. Pero a los arquitectos se les ocurrió una solución ingeniosa, unos toldos con los que cubrir todo el recinto. Solo han pervivido unos pequeños trozos de toldo y nadie sabe cómo se desplegaban. Una hipótesis afirma que los soldados de la Armada romana tiraban de sogas que terminaban en una serie de parasoles llamados velarium que cubrían a los espectadores. Tapar todo el Coliseo requería aproximadamente 24 toneladas de lona y cuerda. La ingeniería romana se superó a sí misma con la increíble finalización de su panteón. Construido hace unos 2000 años, algunos expertos opinan que es uno de los edificios más impresionantes jamás realizados en el mundo. La antigua Roma fue una ciudad completamente moderna, con edificios imponentes, viviendas y una infraestructura sofisticada que aseguraba su funcionamiento. Cuando los romanos construían una nueva ciudad, trazaban un sistema urbanístico basado en calles primarias y secundarias. Nueva York es conocida por sus rascacielos y sus gigantescos bloques de apartamentos. Pero la idea de construir en vertical no es nueva. Las ruinas de Ostia, un suburbio que albergaba a una gran parte del millón de habitantes de Roma, muestra cómo los arquitectos romanos fueron los primeros en resolver el problema existente hoy día en los planes de urbanismo: la falta de espacio. Las ciudades romanas a menudo disponían de murallas defensivas, lo cual limitaba el espacio de las mismas. Así que, al igual que las ciudades actuales, la solución era construir hacia arriba. De nuevo, el elemento fundamental era el hormigón. Los arquitectos construyeron resistentes murallones de hormigón revestidos de ladrillo y teja. Esta técnica permitió bloques de viviendas de unos 24 metros de alto. Para mantener su rígida estructura, excavaron profundos cimientos rellenos de hormigón. Los ciudadanos más acomodados optaban por las plantas bajas.
Los niveles superiores estaban construidos con madera y en consecuencia eran los que se quemaban con más asiduidad. Por eso es por lo que han perdurado solo las dos primeras plantas de los bloques de viviendas. No solo eran viviendas multiplanta, además estaban muy bien equipadas por dentro. Eran similares a las actuales. Un apartamento confortable dispone de cocina, sala de estar y cuarto de baño. Los romanos crearon las ventanas con cristales, pero más adelante le dieron un giro de tuerca a este avance tecnológico. La doble ventana es algo habitual en viviendas de nueva construcción en los Estados Unidos desde la década de los 70. Pero en Ostia hay pruebas de que los romanos ya se habían anticipado. Allí los carpinteros diseñaron un marco con dos ranuras de poco más de 1 centímetro de separación entre ambas, en los que ubicar sendos cristales. Recientemente los balnearios y los centros de relax se están poniendo cada vez más de moda, pero de nuevo los romanos se nos adelantaron. Los romanos eran fanáticos de la limpieza y de los baños. Buscaban lugares de relajación con tecnología hidrotermal que aún sigue vigente. La mayoría de los baños romanos, como este de Ostia, ahora son simples ruinas. Pero en la antigua ciudad de Bath, en el suroeste de Inglaterra, aún sigue en pie una casa de baños que funciona con tecnología romana. En el año 76 de nuestra era, los romanos construyeron unos baños públicos alrededor de una fuente termal de la que emanan más de 1 millón de litros de agua caliente cada día. Esta agua caliente se canaliza hasta la casa de baños adyacente. Muchos de los edificios alrededor de los baños datan de finales del siglo XIX, de la época victoriana. Pero los baños en sí y el sistema de cañerías por el que fluye el agua son romanos. Llevan unos 2000 años funcionando. El término inglés para fontanería, plumbing, deriva de la palabra latina plumbus, que quiere decir plomo. Los artesanos romanos descubrieron una forma de realizar cañerías a base de moldear el plomo sobre un palo de madera. Y en vez de ser como nuestras tuberías cilíndricas, las suyas eran ovaladas e irregulares. Hasta que no se confirmó que suponían un riesgo para la salud a finales del pasado siglo, las tuberías de plomo han sido utilizadas habitualmente en fontanería. La búsqueda de confort de los romanos les llevó a otro logro tecnológico notable en sus baños públicos, la calefacción bajo suelo. El suelo se levantaba 1 metro sobre columnas de ladrillo, cuyo conjunto se denominaba hipocaustum. Hornos colocados estratégicamente emanaban aire caliente que caldeaba el suelo y el hipocaustum. El humo salía por chimeneas situadas en las paredes. Tras los romanos, este sistema de calefacción cayó en desuso hasta que se retomó en el siglo pasado. Los baños romanos tienen otro avance tecnológico que nos resulta familiar: los aseos. Aunque no los cubículos individuales que utilizamos en la actualidad. La intimidad no se cuidaba mucho en tiempos de los romanos. Estos aseos eran compartidos por hombres y mujeres. Se sentaban los unos junto a los otros sin ningún tipo de separación. La pulcritud era importante para los romanos, y aunque no disponían de papel higiénico, se las apañaban para limpiarse con una esponja húmeda sujetada con un palo. Pero lo que no sabemos es, ¿llevaba cada cual su propia esponja o tenían que compartirla? Todas estas nuevas tecnologías dependían de un elemento vital. Tanto para quien viviera en el siglo I como en el actual, hay algo sin lo cual no podríamos vivir: agua. Las ciudades modernas se abastecen con miles de millones de litros a diario. Y la creciente demanda de agua obligó a los romanos a construir sus grandes obras de ingeniería. Todas las ciudades actuales necesitan millones de litros de agua cada día. Cuando la ciudad de Nueva York alcanzó los 6 millones de habitantes a mediados del siglo XIX, la demanda de agua fue proporcional. Nueva York estaba rodeada de manantiales y pantanos. Lo único que se precisaba era una forma sencilla y eficiente de transportar el agua hasta sus habitantes. Para alivio de los neoyorquinos, los romanos ya habían solucionado ese problema hacía 2000 años. En su apogeo, la ciudad de Roma necesitaba agua para 1 millón de personas. Sin embargo, las fuentes de agua potable se encontraban a 25 kilómetros de distancia aproximadamente. Los romanos precisaban una manera de trasvasar el agua desde los manantiales de las colinas hasta la ciudad. Recurrieron a la gravedad. Muchos consideran a los acueductos como el mejor de los logros del Imperio Romano.
Hacia el año 97 de nuestra era, 9 acueductos acarreaban más de 1 millón de metros cúbicos de agua al día desde los manantiales de las montañas. El agua canalizada por algunos acueductos venía de hasta 50 kilómetros de distancia, a pesar de que el desnivel entre el punto de partida y el de destino fuera solo de 12 metros. El porcentaje de desnivel medio era de un 0,5%. La mayor parte del agua fluía por túneles y acequias. Pero cuando los romanos se encontraban con un obstáculo o el terreno caía en picado, construían elevaciones para mantener el ángulo adecuado de desnivel y así dejar que el agua fluyera con libertad. El agua de los acueductos romanos no fluía por una acequia al descubierto en la parte superior, sino que corría por una canalización cerrada para evitar su contaminación. Sus restos aún se pueden ver en los tramos discontinuos que quedan en pie. Mediante este sistema, los acueductos romanos abastecían agua suficiente como para llenar 450 piscinas olímpicas cada día. En la antigua Roma, el sistema de salubridad creado por los ingenieros romanos eliminó cualquier amenaza de enfermedades, a pesar de que aún no supieran que se podían contagiar a través del agua. Pero sí apreciaban la importancia de cuidar la propia salud. Y como ahora, la medicina también existía, con técnicas como la anestesia e incluso la cirugía plástica. Un viernes por la noche neoyorquino, las salas de urgencias de un hospital están a rebosar. Los médicos trabajan en quirófanos tecnológicamente muy bien equipados y con una farmacopea avanzada. Sin embargo, muchos de sus conocimientos y de las técnicas utilizadas por ellos se basan en la medicina romana. Al igual que en la práctica médica moderna, la medicina romana tenía varias especialidades. Había boticarios, galenos y cirujanos. También había anestesistas que utilizaban opio, beleño y mandrágora blanca sintetizada con flores y raíces. Sus conocimientos de anestesiología quizá fueran limitados, pero no su capacidad para diseñar y fabricar instrumental quirúrgico. Los romanos utilizaron estas sofisticadas herramientas para practicar operaciones que más bien serían propias del siglo XXI, para las cataratas, para la cirugía craneal o para eliminar las varices. Incluso llevaron a cabo la cirugía plástica. La destreza de los romanos para curar enfermedades y para salvar vidas es comparable a otra de sus facetas, su impresionante ansia por masacrar a sus enemigos. Para proteger al imperio, los romanos se entrenaron a la fuerza militar más disciplinada y eficiente que el mundo jamás haya visto. Y para mejorar aún más la eficacia de esta máquina de matar del imperio, la equiparon con el armamento más avanzado entonces existente. La policía y las fuerzas armadas del siglo XXI utilizan la última tecnología. Chalecos antibalas y escudos antidisturbios protegen a los agentes en las calles, mientras cañones de artillería pueden disparar obuses a un enemigo situado a varios kilómetros. La tecnología militar del siglo XXI está inspirada en el armamento de los ejércitos romanos del siglo I. Hace 2000 años, las legiones romanas eran el ejército mejor equipado del mundo. Mientras los arquitectos dominaban el arte de manipular la piedra y el hormigón, los ingenieros militares combinaban el metal y la madera para crear destructivas armas de guerra. La principal arma de la infantería romana era una espada mortífera llamada gladius, con una hoja de doble filo de unos 45 centímetros de largo y una punta bien afilada. La utilizaban más para asestar estocadas y envites que para cercenar. Pero si la espada podía ser letal a corta distancia, la lanza o pilum lo era desde más lejos. Podían lanzarla desde 30 metros con una puntería mortal. El palo de madera del pilum medía 1,5 metros, terminando en una punta de hierro de 60 centímetros de largo. La punta de la lanza era triangular y sería muy difícil de extraer una vez clavada en el enemigo. El problema de cualquier arma arrojadiza es que si se falla, el enemigo te la puede volver a arrojar. Pero las mentes pensantes de sus ejércitos aplicaron lo último en conocimientos metalúrgicos para proteger a sus hombres. Templaban la punta de hierro del pilum, calentándola y enfriándola rápidamente para que adquiriera dureza y solidez. La parte anterior a la punta la hacían menos resistente. Al chocar contra un escudo,
la punta resistente conseguía clavarse, pero el astil de hierro se doblaba. De esta forma quedaba inservible para que el enemigo la lanzara contra los romanos. Conseguir que los soldados salgan indemnes es igual de importante que armarles bien para el ataque. Los primeros legionarios romanos portaban una cota de malla llamada lorica amata. Hileras verticales de resistentes eslabones metálicos de bronce o hierro se entrelazaban con anillas que corrían horizontales. Aunque tenían sus inconvenientes. Era muy pesada, unos 15 kilos, y las flechas enemigas podían clavarse entre las anillas y herir al que la llevaba puesta. Las armaduras romanas ofrecían una forma de protección mucho mejor. La articulada, la llamada lorica segmentata, la componían una serie de láminas de hierro superpuestas unidas entre sí por tiras de cuero. Era tan flexible como las cotas de malla, pero 3 veces más ligera. Las sombreras y las tablas corporales protectoras que llevan los jugadores de fútbol americano realizan la misma función. Las partes articuladas de los hombros y el pecho permiten el movimiento y a su vez amortiguan el impacto de cualquier golpe contundente en el cuerpo. La lorica segmentata fue diseñada para resistir a una flecha enemiga. Aunque la flecha ha producido una abolladura, la armadura hubiera evitado una herida grave. Y si el armamento romano era avanzado, sus tácticas no le andaban a la zaga. Algunas se pueden ver hoy en día en las calles de Nueva York. ...31 de enero de 2002. Haciendo frente a las protestas contra la Organización Mundial de Comercio, la policía de Nueva York se defiende con lo último en protectores corporales elaborados con materiales de alta tecnología. Pero esta disposición de los escudos es más que similar a las de otros de hace 2000 años. Las legiones romanas sabían muy bien cómo defenderse contra las fuerzas enemigas. Recurrían a la formación en testudo, tortuga en latín. Los legionarios se apiñaban y sacaban los escudos hacia afuera para formar una gran pantalla protectora. Una formación tan efectiva para atacar como para defenderse. Los soldados portaban un enorme escudo curvo fabricado con otro material que nos parece moderno, contrachapado. La sucesión de capas alternativas perpendiculares le procura más fuerza al escudo. Dejen caer una canica sobre una plancha de madera y verán cómo se rompe con facilidad. Pongan 2 planchas juntas con las vetas en la misma dirección y se seguirá rompiendo. Pero crucen las vetas y la canica rebotará. Pero no eran solo los soldados de infantería los que disponían de equipamiento de alta tecnología. Los romanos también desplazaban armamento pesado. Han sobrevivido pocos ejemplos de artillería romana. Sin embargo, los romanos nos dejaron esbozos detallados de su construcción. Esto es el escorpión. Disparaba flechas con punta de hierro. Se utilizaban en las primeras fases de las batallas y durante los asedios. Atraviesa las armaduras y provoca la muerte al instante. Era como una ballesta gigante. Se hacía retroceder un arco con 2 partes rígidas y en los ejes verticales se acumulaba la tensión de la cuerda hecha con tendones. Una vez que se soltaba la cuerda del arco, lanzaba la flecha a más de 350 metros de distancia y a una velocidad increíble. El escorpión es un arma letalmente efectiva. Aunque es una eficaz arma antipersona, el escorpión era de poca utilidad para atacar edificios. Para eso, los romanos necesitaban algo más potente: el onager y la ballista. Estas piezas de artillería arrojaban enormes piedras contra el enemigo. Durante los asedios, lanzaban sus proyectiles a tal altura que podían abrir una brecha en las murallas enemigas.
El silbido que provocaban las piedras aterrorizaba a las tropas enemigas. Para aumentar aún más este miedo, las pintaban de negro y además eran más difíciles de ver. La ballista funciona igual que el escorpión, pero es mayor y más poderosa. ¡Fuego! Podían arrojar piedras de 27 kilos o una saeta de 1 metro de largo a 450 metros de distancia, lo cual permitía a los soldados estar fuera del alcance de las flechas enemigas. La velocidad de sus proyectiles era espectacular. Alcanzaban su objetivo a unos 180 kilómetros por hora. Cualquiera que recibiera un impacto directo moriría en el momento. El Onager recurría a un principio diferente. Catapultaba piedras del tamaño de un balón de fútbol y 25 kilos de peso a 300 metros de distancia con solo un brazo y una eslinga. El brazo vertical era impulsado por una cuerda unida a un eje horizontal que, enroscada y tensada, creaba una fuerza de rotación. La cuerda hacía de muelle, almacenaba energía y esta era liberada en el disparo. A mayor tensión acumulada, mayor la potencia de la catapulta. ¡Fuego! Los romanos utilizaban cuerdas hechas con tendones porque eran más elásticas y proporcionaban un porcentaje de energía acumulada excepcional. Cada legión romana transportaba unas 60 piezas de artillería. La combinación de tecnología y estrategia convirtió a los romanos en la primera potencia militar de Europa durante 500 años e influyó en las tácticas de los ejércitos durante los 1500 años siguientes.